¿Qué tal? Buenos días. Damos inicio a la clase de hoy, la primera clase del mes de noviembre, ya se nos va el año. Martes 3 de noviembre 2020, en la cual seguiremos avanzando en el estudio de algunas herramientas prácticas para uno de los primeros ciclos de la vida de un proyecto. Ya estamos instalados en la identificación del problema y elaboración de un diagnóstico. Ya abordamos la primera parte cuando enfrentamos el problema, nos sinceramos y tratamos de reconocer cuáles son sus causas. Ustedes en estos momentos están trabajando un árbol de problemas para la entrega del trabajo del día viernes. Ese problema va a entregar determinados elementos que van a tener que pasar por un diagnóstico. Esa elaboración del diagnóstico dice relación con herramientas de la metodología de la investigación. Esta etapa generalmente no está tan vinculada cuando uno ya está inmerso en el mundo de los proyectos artísticos y culturales, porque tiene clara la idea y sabe bien hacia dónde apuntar los dardos y poner las fichas para formular y redactar un buen proyecto, una buena iniciativa. Pero contar con herramientas de la metodología de la investigación para generar diagnósticos y generar estrategias es base cuando estamos trabajando en equipo y también cuando nos enfrentamos a alguna idea que requiere de un marco teórico, de un marco lógico que genere una hipótesis que permita concluir si estas propuestas y los objetivos que hemos planteado en teoría y con los datos de terreno, con los datos básicos de esta investigación, de este diagnóstico, nos permiten concluir que es factible. Esta primera parte ustedes la van a enfrentar el próximo año, se los reitero nuevamente, cuando se enfrenten a el trabajo de investigación para su tesis, tesina y optar al grado, lo que ustedes van a tener que defender. El diagnóstico es importantísimo porque en él se centra todo el proceso de investigación. Ustedes también van a desarrollar investigación. Muchas veces la formulación y la fundamentación de los proyectos tiene mucho de diagnóstico, de reconocer el territorio, las necesidades, de olfatear el ambiente, las tendencias, las modas, para poder instalar su idea, a poder optar a financiamiento que les permita materializar esa idea que ustedes desean, sueñan o requieren materializar para conseguir el financiamiento de su proyecto. En ese sentido, esta parte de la materia está muy ligada con conceptos de estrategia comercial. En líneas generales, buena parte de todos estos mecanismos o técnicas vienen del mundo del marketing, vienen del mundo de la planificación estratégica, vienen desde el mundo del comercio, donde la competencia, que la podemos ver a diario, no solamente en televisión o en los medios digitales, sino en cualquier alternativa que va saliendo, que sale al mercado, nos permite dar cuenta que los creativos, las personas que están en el proceso, en las áreas de ideación, de emprendimiento, de búsqueda de nuevas alternativas, constantemente van a estar reuniéndose, compartiendo diferentes miradas con respecto a un mismo objeto. Aquí el trabajo en equipo es fundamental. Estas partes, estas herramientas, que también son parte del árbol de ideas y del mapa de actores o la búsqueda de los denominados stakeholders, que son los clientes internos y externos que vimos en la clase pasada, van permitiendo
entregar una visión general del espacio, del territorio, del mercado, de nuestra competencia, de los instrumentos, herramientas, materiales, recursos con los cuales nosotros contamos para desarrollar un proyecto. El ideal de cada una de estas herramientas es que se haga en conjunto, pero dadas las circunstancias y la forma como estamos trabajando, hemos ido abordándolo de forma individual. La clase de hoy nos permitirá tener dos conceptos de herramientas, de técnicas de creatividad que los podrán utilizar al momento de que se encuentren enfrentando su trabajo para optar al grado, o derechamente también la pueden utilizar para poder generar un diagnóstico de las reales necesidades que en estos momentos cuenta su proyecto aterrizado a esta cátedra. Primero vamos a ver los conceptos generales de creatividad, tratar de transmitirles un poco que la importancia, los principios, el espíritu que debe movilizar, inspirar a la creatividad. Y por otra parte veremos dos técnicas como es Scamper y la Brainstorm o la lluvia de ideas. Ambas son actividades que deben por regla general, desarrollarse en equipo, en un grupo de trabajo. Ustedes siempre cuando se enfrenten a una asamblea, cuando se enfrenten a un grupo de trabajo, cuando se junten con sus compañeros de la agrupación artística y necesiten o requieran hacer un proyecto o liderar una acción un poco más compleja, donde existen diferentes miradas, diferentes posturas, estas técnicas les van a poder allanar el camino para poder generar consensos y determinadas líneas de acción en pos de alcanzar los objetivos del proyecto. En primer término, cuando nosotros estamos frente a la creatividad, nosotros estamos frente a una herramienta. La creatividad es una herramienta. Al igual como la formulación de proyectos es una herramienta, la creatividad es una herramienta para el artista, para el gestor, para el trabajador de la cultura. Nosotros estamos frente a una herramienta que la naturaleza nos ha dotado a través de nuestro intelecto, a través de nuestra conciencia, para poder buscar soluciones a problemas. Nosotros con la creatividad podemos encontrar un sinfín de soluciones a un problema. Idear, soñar, crear. Siempre son elementos y verbos, acciones que deben estar presentes, más aún en un artista, en un gestor cultural, en una persona que tiene la sensibilidad hacia el área de las bellas artes o de las siete artes. Por lo tanto, cuando nosotros estamos creando, estamos ejercitando el cerebro, estamos ejercitando la capacidad, nuestras propias sensaciones, emociones, nuestra propia realidad, experiencia en pos de que ese estímulo se desarrolle y venga a generar nuevas perspectivas, nuevas miradas, nuevos horizontes. Cuando nosotros creamos, estamos imaginando. Ustedes deben tener un proceso creativo en base al sueño, a la idea. Muchas veces nos quedamos precisamente en eso, en la idea. Recuerden nuevamente, como tip, que las ideas no tienen autor. El derecho de propiedad intelectual no protege las ideas, sino las acciones concretas, las obras, lo material, las creaciones. Por lo tanto, la creatividad es importante que esa idea, que ese sueño pueda transmitirse, trasladarse a algo concreto. Esto tiene que ir indudablemente de la mano con una capacidad de cuestionar, imaginar y adaptar, a fin de que podamos tener una amplia gama de posibilidades, una infinita interacción de combinaciones, a fin de que podamos tener múltiples soluciones que pueden ser innovadoras, que pueden ser revolucionarias, que pueden ser muy progresistas con respecto a la solución de determinado problema. Lo importante es cruzar el río, no quedarse en la orilla mirando. Lo importante es cruzar el río. Y en ese sentido, la invitación es que siempre estén atentos a buscar una solución novedosa que no va a salir forzada, sino que tienen que ejercitar
este músculo de la creatividad constantemente a fin de que puedan aflorar las opciones que se adapten al territorio. Ojo, y lo vamos a ver en unos segundos más con una gran frase de Edison. Yo se los mencioné también en las clases pasadas. La rueda, el fuego y la escritura ya fueron creados, fueron inventados, fueron descubiertos. Ahora, los usos, de acuerdo a las necesidades del momento, a la satisfacción de necesidades, a la superación de problemas, es parte de la creatividad. ¿Cómo nosotros vamos a poder reinterpretar, instalar, posicionar esa idea en un territorio? Es parte de nuestra capacidad creativa de innovación. Por lo tanto, nosotros estamos frente al pensamiento divergente. Ustedes lo pueden ver en esa gráfica, dos lóbulos del cerebro. Uno en blanco y negro, el otro multicolor, artístico. Nosotros tenemos que lograr un equilibrio o un eventual equilibrio entre ambos hemisferios. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ser racionales pero creativos, pero también ser creativos y racionales. Por lo tanto, debemos generar esta combinación de objetividad y subjetividad al momento de enfrentar un problema. La creatividad es parte de la esencia artística, de la esencia subjetiva de toda persona, porque es la manera como el hombre supera sus propias dificultades. Si alguien ha visto la película 2001, Odisea en el espacio, los primeros instantes en que está este grupo de simios peleando por un brevadero de agua y hay uno que agarra un hueso y se da cuenta que puede utilizarlo no solamente como una herramienta de construcción para poder moler, para poder picar, sino también en un arma. Recuerden que golpea a uno de los primates que está en el otro grupo que quiere hacerse de el abrevadero de la aguada, es un claro ejemplo de un pensamiento básico divergente en que la creatividad, en que la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la oración, tal como señala la lámina, están al servicio de transformar una herramienta para diferentes usos. Este es el pensamiento divergente, que es fluido. ¿Por qué? Porque tiene la aptitud de producir un gran número de ideas. Es flexible porque puede producir respuestas variadas a diferentes dominios. Es original porque busca ideas fuera de lo común. Ojo, fuera de lo común significa creatividad, no ser extravagante. También es una alternativa de ser creativo, es un camino, pero no necesariamente fuera de lo común significa ser extravagante. Elaboración, la aptitud de un sujeto para desarrollar, ampliar y mejorar las ideas. Este pensamiento divergente, este afán rupturista de ir más allá es propio del mundo artístico, es propio de este mundo vanguardista, progresista, en que nosotros nos movemos quienes trabajamos en cultura, con diferentes acentos, con diferentes matices, de acuerdo a las personalidades, a la formación o a las inclinaciones que tengamos dentro del mundo artístico, cultural y patrimonial, pero finalmente siempre estamos tratando de ser divergentes, es decir, buscar fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Recién ya les mencionaba esta frase de Tomás Alva Edison, el hombre detrás de las bombillas, de las ampolletas, de la electricidad, que señala una frase célebre que yo la tengo de mantra y que ustedes debieran pensar en adoptarla en algún momento para algún problema o recordarla para inspirarse. Mantente al tanto de las nuevas ideas que otros han utilizado con éxito. Tu idea solo ha de ser original en su adaptación al problema en el que estás trabajando. La rueda, el fuego, la escritura ya fueron inventadas, creadas, descubiertas. El uso que le demos para adaptarlo y dar solución al problema, ahí yace la creatividad. Un ejemplo, los celulares. Steve Jobs adaptó, mejoró, eliminó, sustituyó, combinó diferentes factores para crear el iPhone o para instalar
esa línea de productos digitales que hoy en día le permiten a nuestra sociedad tener una alternativa dentro del mercado, dentro del mundo de los teléfonos inteligentes o de la tecnología digital. Pero el teléfono lo inventaron 100 años atrás. ¿Y el teléfono deriva de dónde? Del telégrafo. Por lo tanto, la continuidad, el progreso de la ciencia, de la cultura y de las artes siempre va a encontrar su inspiración en una idea anterior. Pensemos en el Renacimiento. El Renacimiento no es una copia de las antiguas esculturas, del antiguo arte greco-romano, de su etapa clásica, sino que es un redescubrimiento, una redefinición y un nuevo culto a lo clásico, pero que permitió gozar hasta el día de hoy de grandes obras, patrimonio de la humanidad, como la Capilla Sixtina, el Miguel Ángel, la Gioconda, la Última Cena, y cuántas otras obras que durante esa edad de oro de la Italia, de las ciudades-estados, nos permite al día de hoy gozar visualmente y que esas obras sean patrimonio de la humanidad. Otro caso, Ludwig van Beethoven, bien latino, Beethoven. El hombre se arriesgó con una sinfonía coral, incluyó percusión, instaló a 200 coristas para su novena sinfonía en el cuarto movimiento. Los vieneses y el mundo de la época decía que era una locura. La música y aquel estilo de música clásica ya estaba en boga, sí, claro, pero él adaptó su idea y la hizo original y creó la que para muchos es la obra cumbre del humanismo, una de las piezas más hermosas, himno de la Comunidad Económica Europea y siempre asociado a conceptos valóricos e ideales ligados a la paz y a la hermandad entre los pueblos. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el pensamiento divergente se inspira en algo que ya está creado, lo modifica, lo adecua, lo proyecta, pero deja de ser una idea, deja de ser algo que está encerrado en nuestro interior y a través de nuestras capacidades, de nuestras manos, de nuestro intelecto, toma forma, fuerza y vigor. Pues bien, en este sentido, vamos a tratar la primera herramienta de creatividad y de ideación que va ligada a trabajos grupales. También se puede hacer individual, pero la idea es siempre tener un compañero para poder tener otra mirada, a fin de que ese número 6 o 9 sea visto de la misma forma, independiente de que sea la misma figura. En tal sentido, lo primero que vamos a abordar es esta herramienta denominada Scamper, que es una sigla, que se propone técnicas de creatividad que comienza desde la observación de un objeto, de una idea base. Comenzamos el análisis con respecto a un objeto, a una idea base. Y la idea es precisamente a través de este proceso de observación, eh, reconocer, crear, proponer, idear nuevos usos, adaptarlo, modificarlo, sustituirlo. Y eso se realiza a través de una serie de preguntas. Y esos enfoques sobre ese objeto inicial nos va a permitir generar nuevas instancias, nuevos usos, nuevas aplicaciones. Como les señalaba, esto generalmente está muy ligado al mundo del marketing, cuando los grupos de trabajo, de posicionamiento de algún producto, de alguna bebida cola, de algún alimento, entre muchas otras alternativas, los mismos teléfonos celulares que recién estábamos conversando, se colocan sobre la mesa y empezamos a trabajar en miras de darle un nuevo enfoque al producto
para diferenciarlo de la competencia. En este caso, en el mundo artístico, nos reemplazamos la palabra competencia con un enfoque creativo, de diversidad, de multiculturalidad. En tal sentido, cuando nosotros enfrentamos a Scamper, estamos hablando de una lista de chequeo, de preguntas y respuestas, que se basa en 7 acciones de mejoras. Y esas 7 acciones de mejoras se refieren precisamente a estas siglas, que son sustituir, combinar, modificar, poner en otros usos, eliminar, reformar. Cada una de ellas tiene su propia pregunta. Cada una de ellas tiene su propio objetivo. En tal sentido, nosotros cuando nos enfrentamos a un formato tablero Scamper para hacer un diagnóstico en base a creatividad, nosotros estamos abordando la primera frase, sustituir, con una idea de cómo este objeto, esta idea, la podemos reemplazar por otro elemento. Y es un buen ejercicio de creatividad. La creatividad se puede ver cuando nosotros nos enfrentamos a un problema práctico y estamos de maestro chasquilla en nuestra casa y necesitamos solucionar un problema doméstico y no contamos con herramientas. ¿Vieron la película El náufrago? Con Tom Hanks. Es un buen ejemplo de cómo él sustituye. Sustituye recursos para poder seguir viviendo. No contaba con todos los elementos, no contaba con cuchillas, no contaba con algo afilado que le permitiese optar a alimento. Y una de las cajas de FedEx le llega un patín de hielo. Afila la navaja, este filo que llevan abajo todos los patines de hielo y le termina sirviendo para poder partir cocos, para poder cortar lianas y otras formas de uso diverso al cual estuvo originalmente destinado. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos al objeto, al problema de cómo sustituir, nos estamos haciendo la pregunta, ¿puedo utilizar otros materiales? ¿Y ese material va a funcionar mejor que lo que tengo? Y si lo cambiamos, incluso en un equipo de trabajo, y si lo cambiamos por otra persona, ¿nos sirve en periodista o necesitamos un relacionador público? ¿Está dando el ancho nuestro amigo diseñador gráfico? ¿Está enfocado en la mirada, acento creativo que nosotros como agrupación queremos para la tapa de nuestro disco? Y si mejor esta idea no la ejecuto en Antofagasta, sino que me hace más sentido hacerla en San Pedro de Atacama. Como se dan cuenta, lo que estamos implementando es una sustitución de un elemento. Y siempre vamos a estar enfrentados en un proyecto a buscar alternativas. Y esa sustitución va a ir en mejora. Se supone que va. Nuestra intencionalidad es que esa sustitución sea una mejora. Si lo pensamos desde el punto de vista del segundo elemento, que es combinar, estamos pensando en qué beneficios vamos a encontrar si mezclamos diferentes elementos, diferentes factores. ¿Podemos combinar los elementos en uno solo a fin de generar algo nuevo? Me gusta el patrimonio, me gusta el teatro. ¿Puedo hacer teatro patrimonial? ¿Puedo hacer un teatro, adaptar una obra, crear un diálogo en base a una leyenda y adaptarla a una realidad urbana? ¿Cómo puedo conectar esos dos elementos que pueden ser tan diversos? Si lo vemos desde un punto de vista comercial, podríamos también ponernos en la posición de buscar un aliado estratégico, un compañero, un partner, un patrocinador que nos ayude a combinar. Generalmente esto es denominado generar valores compartidos. Es decir, tú tienes algo que yo necesito, yo tengo algo que tú necesitas. Hagamos un trueque. Apoyémonos sin perder nuestra individualidad. Esto nos permite limitar costos, rebajar costos
Y en ese sentido, podríamos tener varios ejemplos. Revisando, y dentro de lo que puedo tener a la vista, aparece el combinar elementos. El combinar elementos tecnológicos. Ustedes lo tienen, a lo mejor tienen un Huawei o tienen un Samsung, y el Samsung y el Huawei y el teléfono LG se combinó perfectamente con Android y son competencia de iPhone, Apple, dentro del mundo tecnológico. Se combinaron y generaron creativamente una excelente alternativa para hacer competencia dentro del mundo de la telefonía digital. Luego tenemos la adaptación, adaptarte. ¿Cómo podemos adaptarnos para agregar otra función? ¿Esa adaptación va a estar disponible para una mayor cantidad de personas? Aquí lo que estamos enfocando es que esa situación, ese caso, eh, el funcionamiento, los usos específicos sean útiles para lo que nosotros queremos desarrollar, para lo que nosotros queremos ejecutar. Por lo tanto, aquí estamos haciéndonos preguntas si esta adaptación nos sirve, está dentro de mi contexto, se puede servir como inspiración esa adaptación. Piensen en la world music. Les voy a colocar un ejemplo del área musical, la world music, que toma diferentes sonidos, ritmos, melodías, temporalidades de otros territorios, muchas veces música nativa de pueblo originario, y la transforma en pop, o en rock, o en fusión. Peter Gabriel lo hace regularmente, y cuantos otros, Sting, Anita Tijoux también lo hace, los Jaivas, ¿para qué decir? Adaptamos, lo podemos hacer. ¿Qué va a resultar? Adaptamos, dijo Joe Manzarek en The Doors, el órgano, teclado a la música y eliminamos el bajo. Lo adaptamos. Sí, y resultó. Y eso nos lleva al siguiente elemento, la modificación. Modificar en base a esta idea original te permite precisamente estar absorbiendo estas ideas y transformándolas en el elemento que tú estás desarrollando. Puedes en una obra de arte cambiar colores, texturas, pienso que puedes incluir características adicionales. Les pongo un ejemplo, otra vez con el tema de los celulares. La pantalla táctil es una modificación. Antes eran igual como el marcado circular, después pasó a ser botones y después pasó a ser pantalla táctil. Ahora, todo smartphone que se precie de tal, sea Samsung, LG, Huawei o Apple, o cuantas otras marcas hayan en el mercado, modificaron su pantalla, modificaron el teclado y actualmente es táctil. Y todo se hace con la yema del dedo. Y antes no, había que girar, había que pulsar. Entonces ese tipo de modificaciones también son importantes. Esas modificaciones también podemos llevarlo a la historia de la música. Ustedes podrían encontrar muchos ejemplos de música docta o de música popular en que ha existido una modificación de un atributo de determinado estilo y que ha revolucionado el mundo musical o la historia de la música. El quinto elemento, poner en otros usos. Aquí lo que estamos hablando es encontrarle otros destinos, otros caminos al elemento, a la herramienta que estamos utilizando. Vuelvo al caso de la película 2001, Odisea en el espacio, o del mismo El náufrago de Tom Hanks, en que pusimos en uso un elemento para otra cosa a la cual no estaba destinada, pero finalmente sirvió.
nos permitió satisfacer y dar solución al problema. Luego tenemos el concepto de eliminar, que creo que no necesita mucho comentario, derechamente para el fin de simplificar o mejorar, descartar determinadas ideas, determinadas aplicaciones, herramientas, usos que tiene el producto, el servicio, o eliminar determinada temporalidad, a fin de que podamos darle un mejor uso o alcanzar un óptimo ideal de nuestra creación, del proyecto que estamos desarrollando. Quizás en una primera instancia quien está tratando de sacar un boletín no es necesario que sea bilingüe, porque va a ser distribuido dentro de la universidad. Por lo tanto, eliminamos ese factor y abaratamos costos. O sea, la eliminación de ideas está dentro de todo proyecto. No solamente sustituirlas, combinarlas, adaptarlas, modificarlas, ponerle en otros usos. Eliminar también. Y finalmente, reordenar. Muchas veces en los proyectos el orden de los factores altera el producto. A diferencia de esa máxima matemática que dice el orden de los factores no altera el producto, bueno, muchas veces lo altera. Los grandes inventos o los descubrimientos científicos han nacido precisamente en cambiar el orden de los factores y hemos tenido la creación de grandes vacunas o grandes descubrimientos. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo al hecho de reacomodar, de reordenar el orden de los factores. Quizás la primera idea que queríamos ejecutar es el final del camino y no el principio. Y eso es importante. De ese árbol de ideas que ustedes están trabajando, a lo mejor lo van a ordenar de tal manera que se van a dar cuenta que quizás no es el festival lo que están buscando. El festival es el último paso dentro de un proceso de diferentes proyectos que se fueron sustituyendo, combinando, adaptando, modificando y eliminando. Y reformaron el proyecto, lo reordenaron de forma tal de que a lo mejor no es un festival, sino que es un concurso lo primero que tenemos que hacer. Un llamado a un concurso de talentos, para que luego tengamos un festival. Por lo tanto, la creatividad va de la mano con este tablero, va con la capacidad, como muestra la imagen, de encontrarle un uso diferente a la olla, un uso diferente a una bicicleta. ¿Podemos sustituir, combinar, adaptar, eliminar, reordenar, proponer otros usos a una bicicleta? ¿O a una olla? Yo creo que sí. Y lo mismo podríamos sustituirlo a un montón de otras alternativas dentro del proceso creativo para darle solución a un problema, para poder materializar el proyecto que queremos desarrollar. Quizás no es la bicicleta, a lo mejor es otro elemento el que ponemos sobre la mesa. ¿Es un estudio de grabación lo que queremos? ¿Es un disco lo que estamos buscando? ¿Es un coro, una escuela comunitaria, una hemeroteca, un proyecto de creación artística? ¿Cómo lo podemos modificar? ¿Cómo le podemos dar otros usos, sustituirlo, combinarlo a fin de que dentro de este análisis territorial y esta búsqueda de un buen camino hacia el éxito nos encontremos con nuevas alternativas? En resumen, cuando nosotros estamos frente a Scamper, estamos frente a una herramienta, insisto, que nace del mundo del marketing y que tiene un uso muy práctico dentro de la formulación y elaboración de proyectos culturales. Si bien es cierto, su uso es menor en relación con otras, no deja de ser importante que ustedes puedan tenerlo
presente, porque su ventaja radica precisamente en que puedes abordar el problema desde múltiples perspectivas, desde múltiples miradas. Y eso va a ser súper útil cuando tengamos que buscar mejoras o soluciones, cuando tengamos que enfrentar a un proyecto que no fue seleccionado y el jurado nos diga, saben que ustedes fallaron en A, B, C, carecen de tal elemento o de tal definición. Ahí nosotros vamos a tener que entrar a buscar esa solución de mejoramiento, esa nueva alternativa, donde vamos a tener que echarle mano a la creatividad, de forma de que esa nueva propuesta, sin perder la esencia, busque satisfacer las mismas necesidades, pero agregando, sustituyendo, modificando, eliminando, poniendo en valor otros usos que no los teníamos presentes en su momento. Esto es un proceso constante, es un proceso de constante creatividad, de constante movimiento, por lo tanto es continuo. A ver, podríamos definir que una de las principales desventajas quizás sea el hecho que siempre está definido por un trabajo metodológico en grupo, siempre van a tener que estarlo desarrollando en conjunto, pero aún así como herramienta para adaptar una situación o un objeto ya existente es muy útil. Permite la creatividad, permite generar un espacio a la creación que está orientado hacia nuevos usos. Quizás no propiamente a la creación desde la nada, desde el vacío, desde el gestar y parir una idea nueva, pero sí permite dar nuevos usos. Ahí vemos un claro ejemplo. Eliminando cables mejoramos la experiencia de los gamers. Quienes crecimos con el Super Nintendo y con otras plataformas, era obligatorio que el joystick estuviera unido a la consola. Actualmente eso no es algo usual. Permite la interacción a través de Bluetooth, Wi-Fi, conectarte con el mundo, poder tener intercambio con otros jugadores en tiempo real. Por lo tanto, es otro ejemplo de Scamper, de algo que ya existía y que fue mejorado. Sus ideas también pueden ser mejoradas y deben ser mejoradas, en fin, de que podamos tener éxito en nuestras iniciativas. Y especialmente cuando ya se estén reinventando y ya hayan metido el primer gol y estén buscando el segundo, se ganaron su primer proyecto y ahora empiezan a darle continuidad a su relato. Segunda y última herramienta, esta es mucho más simple, es mucho más dinámica, que dice relación con la tormenta de ideas o brainstorm. Gente que hace planificación estratégica le gusta utilizar siempre estas nomenclaturas anglosajonas. A mí me gusta llevarlas siempre al castellano, a nuestro español. Tormenta de ideas, lluvia de ideas. En el fondo es una actividad que ustedes siempre van a estar en constante interacción con ellas. En el futuro, cuando vayan a seminarios, tengan reuniones, asambleas o cualquier alternativa que implique un conversatorio o la búsqueda de una solución, se van a dar estas tormentas de ideas que permiten precisamente el surgimiento de nuevas propuestas, de nuevas miradas. Tiene una concepción purista de saber escucharse, de respetar el tiempo del otro, de ser tolerante, de ser vanguardista, de ser progresista, en que siempre tenemos que estar dispuestos a encontrar y proponer ideas. Y lo importante es que de esta discusión podamos discriminar y dar prioridad a cuáles son aquellas que vamos a poder implementar o desarrollar. Aquí la idea es soñar, pensar, usar la creatividad, reunirnos, pero finalmente en base a un objetivo, que es dar una solución, no solamente quedarnos en la conversación y idealizar románticamente cuál puede ser la solución. Manos a la obra, siempre los proyectos son eso. No solamente quedarse en el activismo y en la ideología, sino que dar un paso y ser ejecutivos. Ir a terreno, trabajar, concretar, materializar, ser ejecutivos, gestores, cambiar desde la acción la realidad,
el entorno, el medio en el cual nosotros nos desenvolvemos. Por lo tanto, la tormenta de ideas permite encontrar puntos de encuentro, permite hallar convergencias, permite descubrir puntos en común dentro de las diferentes miradas de este equipo de trabajo que va a llevar al éxito de esta iniciativa. Aquí existe una metodología, y esta metodología es que el ideal es que las personas sean sorteadas y se sienten en una mesa, en un espacio, que sean sorteadas para que existe un concepto aleatorio, es decir, diversidad presente en la mesa, a fin de que tengamos un análisis crítico, un análisis analítico, un análisis formal, donde toda idea es válida, donde el concepto de negar la viabilidad de una idea no está permitido. Es decir, toda idea, por más descabellada que sea, bienvenida es. Y esto es lo que permite es escucharse a través del silencio, cuál es la propuesta de la persona que uno tiene al frente, y que vaya motivando, que vaya provocando la conversación, que vaya gestando, germinando la creatividad a modo de que nuestra intervención también vaya en búsqueda de sumar una nueva perspectiva respecto al objeto que estamos observando, al problema que estamos abordando, a los mecanismos, aplicaciones, herramientas que queremos desarrollar dentro del proyecto. La idea es que de esta mesa existen una serie de normas de comportamiento, reglas básicas, que permitirían, en teoría, alcanzar un excelente resultado con la herramienta de la lluvia de ideas. Ya mencionamos una, no hay malas ideas. Todas las ideas son bienvenidas, absolutamente todas, por más descabellada que sea, bienvenida es. Hay que tener ideas locas, abrir la mente y permitir que la diferencia, lo divergente, esté presente. Se construye a partir de las ideas de otros. Dejar que en esta conversación la provocación, la inspiración, las ideas de otros te permitan aclarar las tuyas, a fin de que tu idea, que muchas veces no es la misma que la de tu compañero o compañera que está sentado en la mesa, te inspire, te entregue herramientas a fin de aplicarlo a tu propio proyecto. Nunca pongas peros. Mantenerse centrado en el tema, evitar ser difuso, evitar irse por las ramas, tratar de mantenerse enfocado en cuál es el tema que estamos desarrollando. Tratemos de ser divergentes y creativos, igual como señalábamos al principio de esta clase. Utilizar tanto el lado lógico como el creativo, lo objetivo y lo artístico. No hay ideas malas. Todas las ideas son bienvenidas. Tal como lo señalaba, la idea es escucharse y no se van a dar ni cuenta y van a tener múltiples ideas, aplicaciones, herramientas que podrían desarrollar para poder ejecutar un proyecto. Esto en la práctica, tal como aparece ahí en la lámina, se genera presencialmente, en grupos, en una mesa, con pegatinas, con POSIT, se van anotando las ideas, y luego de eso se hace una aproximación, luego que tenemos la mirada general de todo lo que hemos desarrollado y vertido en esos papelitos y las ordenamos. Por lo tanto, la lluvia de ideas lo que busca precisamente es escucharse y en equipo y de forma metodológica y ordenada, buscar una aproximación a la solución, llegar a consensos respecto a las herramientas que debemos utilizar, a las aplicaciones, a la forma, a los tiempos en que queremos ejecutar el proyecto, a los beneficiarios que queremos llegar, los objetivos que queremos cumplir, la metodología que queremos desarrollar, el equipo de trabajo que queremos conformar, en fin, esto que puede sonar tan etéreo, que está flotando, es súper práctico y es de uso normal en los equipos de trabajo en cualquier empresa, compañía, universidad, asociación, emprendimiento, incluso agrupación musical, artística, conjunto artístico.
Hola y bienvenido a Somos de I. Mi nombre es Carla y el día de hoy te vengo a hablar sobre algo llamado lluvia de ideas. Para explicarte esto voy a usar un ejemplo. Te presento a Daniel. Él es un diseñador industrial que trabaja para un estudio que se dedica a crear nuevos productos. Un día llegó su jefe y le platicó sobre un nuevo proyecto que estaban por empezar, donde tenían que crear un producto novedoso. Después de que su jefe le explicó el proyecto a detalle, Daniel empezó el proceso de diseño. Comenzó a pensar en las limitantes que tenía el proyecto, desde problemáticas de manufactura, tiempos de entrega, tecnologías para realizar el proyecto y, por supuesto, el dinero necesario para fabricarlo. Todo esto hizo que Daniel se frustrara un poco y sus ideas se cerraran a muy pocas opciones. Pero después se acordó que existe algo llamado lluvia de ideas. De lo que se trata esto es de olvidarte de las limitantes. Es un ejercicio creativo. No te preocupas porque sea real, económico, ergonómico. En realidad se trata de no preocuparte. Lo que hace esto es que tu mente se libere y seas creativo con las opciones que propones en el proyecto. Pero obviamente Daniel no puede proponerle a su jefe cosas imposibles de fabricar. Así que una vez que tiene muchas opciones de su lluvia de ideas, lo que hace es volver a recordar esas limitantes en las que pensó originalmente. Con esas limitantes divide sus ideas en dos grandes grupos. Un grupo de ideas que pueden pasar a la siguiente etapa en el desarrollo del diseño y otro grupo de ideas que se quedan guardadas en caso de que sea necesario volver en una etapa posterior del proyecto o del proceso de diseño. En pocas palabras, esto es una lluvia de ideas. Es un ejercicio creativo en el que vas a terminar teniendo opciones que originalmente no se te hubieran ocurrido. Entonces, después de ver este video, espero que hayas aprendido algo. Recuerda suscribirte, visitar Somos de I y seguirme por Facebook y Twitter para que te enteres de los siguientes videos que voy a estar haciendo. Y bueno, con la lluvia de ideas, con estas dos herramientas, hemos cumplido con el plan de asignatura para el día de hoy de evidenciarle dos nuevas herramientas metodológicas que les van a permitir precisamente generar diagnósticos y buscar alternativas en pos de hallar los mejores caminos para sus iniciativas. Scamper y la lluvia de ideas son excelentes herramientas, principalmente desarrolladas en equipos de trabajo, que también pueden ser utilizadas de forma individual. Nunca limiten su capacidad creativa, no hay idea loca, todas son buenas alternativas de solución. Lo importante es aterrizarlas y buscar que sean y que estén acorde al territorio en el cual nosotros estamos trabajando. Quedan abiertos los micrófonos, quedan abierta la sesión para dudas, consultas, comentarios, no solamente de la clase de hoy, o si tienen alguna consulta con respecto a la materia que vamos a evaluar o de la prueba que ya está en su poder, que tienen que entregar al día viernes. Solo señalar que el día de mañana vamos a ver los 6 sombreros, la técnica de los 6 sombreros pensantes, y con eso estaríamos eh, concluyendo el trabajo de esta semana en vísperas de cualquier otra duda que tengan con respecto a la prueba. Así que quedo atento a sus preguntas, consultas, dudas, comentarios con respecto a la clase de hoy o cualquier otra respecto a la materia que hemos tratado durante la clase. Profe, Marcelo, cuénteme, ¿cómo estás? una pequeña duda de la prueba. Sí, Eh, ¿Ese mínimo que se exige de las 3.000 palabras es para la primera pregunta o es la prueba en general? solo la primera pregunta. La idea, el objetivo es que puedan desarrollar y hacer esa lluvia de ideas. ¿Qué quieren? ¿Qué los motiva? ¿Qué los inspira? Tratan de investigar, de buscar alguna otra experiencia en la red, googleen, busquen. Entonces, ustedes tienen una idea y esa idea está en bruto.
Y eso nos va a permitir que cuando lleguemos al final del camino, pesquemos esa primera redacción que ustedes desarrollaron y la comparemos con el resultado final. Es una buena forma de autocontrol. Es decir, en la piedra base es el primer ladrillo del muro. Así que esos 3000 es es solamente aplicable a esa pregunta, porque la idea es que ustedes vuelquen todo en esa hoja. Y después vamos viendo y ordenando la idea de forma metodológica a fin de ir podando el árbol a fin de que se vea bonito. Pero es solamente a la primera pregunta. Ya, profe. Profe, Sí, Pablo, adelante, ¿cómo estás? Buen día. bien, bien, buen día. Tengo una duda. Lo que pasa es que me dijeron unos compañeros de que esta prueba era como grupal o algo así. ¿Es grupal o es individual? Individual. Individual, ok. Es individual. Perfecto. La prueba es individual porque los proyectos son individuales. La provocación es que cada uno de los compañeros pueda tener, podamos desarrollar su idea. Su idea. Y la trabajemos metodológicamente a fin que a futuro puedas hacerlo grupal en otra instancia o te puedas preparar para un futuro fondo concursable con las herramientas. Pueden conversarlas entre ustedes, pero el proyecto es suyo. Es decir, el proyecto de Paulo es de Paulo. Y el de Marcelo es el de Marcelo. Independiente que se puedan cooperar, ojo, eso no opta que sean de una sola línea. Pero lo importante es que es su idea. Pueden encontrar apoyo en compañeros para poder ir desarrollando, le pueden entregar precisamente esto de lluvia de ideas o un scamper así bien artesanal que les va a permitir abrir otras dimensiones de su proyecto. Así que la nota y el trabajo es tu idea, pero puedes apoyarte en la red, en otra experiencia o con las ideas o sugerencias que te puedan entregar otros compañeros. Ok, profe, muchas gracias. Por nada, Pablo. ¿Para cuándo se entrega la prueba? Este viernes reviso inmediatamente. Es la que envió la semana pasada. Exactamente. Tienen hasta el día viernes. Esa es la prueba número 1. Siempre las pruebas van a ser con materia ya entregada y con 2 semanas de anticipación porque todo es práctico. Todo es práctico porque es tu proyecto. Es tu idea. Por lo tanto, yo parto de la base de que ya tienes nociones de qué es lo que quieres, hacia dónde quieres apuntar tu creatividad y la formulación del proyecto. Pero aprovechando precisamente la pregunta, busco inmediatamente las indicaciones, si mal no recuerdo, para entregar claramente la información. Saliendo de la clase les vuelvo a reenviar el correo, revisen los correos, siempre estoy mandando correos electrónicos con el material o con las noticias más importantes de la cátedra. Por lo tanto, me voy a dar la tarea ahora terminando la clase de volver a reenviarles cuáles son los conceptos básicos de la prueba de que vamos a enfrentar esta semana, que tienen que entregarla. A ver, aquí está. Perfecto. Dice, la evaluación personalizada deberá entregarse a más tardar este viernes, 6 de noviembre, a las 14 horas. Toda evaluación que sea entregada después del horario dispuesto, es decir, desde las 14:01 a las 23:59 del mismo día viernes, tendrá una sanción de 1 punto. Y después del día, no se aceptarán pruebas después de las 0 horas del día sábado 7 de noviembre. ¿Y esto por qué? Porque los fondos concursables no entienden razones. Dice que la postulación es hasta las 15 horas del día viernes 6 y cierran las plataformas o rechazan en la oficina de parte de la entrega de los documentos. Y es algo que tenemos que acostumbrarnos los que hacemos proyectos o vamos a tener un emprendimiento, cumplir con los horarios, con los plazos que establece la institución que ha llamado a concurso. No se hacen diferencia alguna con respecto al tema de los plazos. Así que es algo que ya como profesionales de la cultura tenemos que ir asimilando
y teniendo conciencia de aquello para poder ser exitosos en cuanto proyecto y emprendimiento llevemos por delante. Voy a reiterar de todas maneras el correo con la información para la prueba del día viernes. ¿Siguen abiertos los micrófonos? Profesor, Javier, cuénteme, ¿cómo está? buenos días, ¿cómo está? Buen día. Profe, estaba revisando el correo y decía hasta el viernes 30 de octubre Sí. la fecha. Exactamente, exactamente, porque yo me equivoqué en mandar el correo electrónico y si después revisas, le mandé uno entregándole las excusas y después le señalé, no, es al viernes 6 de noviembre, porque cuando lo redacté era el día jueves y estaba pensando en otras cosas y pude ser el día 30, pero es al día de viernes, este viernes 6. Ya, ok, gracias, profe. Por nada, Javier. Bueno, no existiendo otra consulta, damos por terminada la clase de hoy. Les deseo una excelente jornada. Le estoy reiterando lo conversado ¿Profe? con respecto a la prueba. Sí. Está Adelante. en el Moodle, ¿no es cierto? Sí, módulo. Pero también envié la prueba la envié a sus correos electrónicos, en los que ustedes declararon en módulo, desde la cuenta Ya. OneToF. Así que ahí está en formato PDF y en formato Word. Son tres preguntas, son 3 casos que tienen que desarrollar. Ya, ok, ya. Sí. Gracias, profe. De todas maneras, le insisto, vuelvo a mandar el correo con los detalles y les vuelvo a reenviar el correo con el material para que lo recuperen dentro de los reenviados. Así que les deseo una excelente jornada. La clase de mañana va a ser más corta, respetando el hecho de que hay una prueba el viernes. Mañana, ojalá tengamos harto tiempo por si tienen alguna duda, alguna consulta práctica de su idea en relación con la prueba. Porque les insisto, este es un ramo práctico, no es teórico. Yo entrego la teoría y ustedes bucean, investigan, buscan y aplican, inclusive buscando tutoriales de YouTube para poder ir encauzando. Mi objetivo es que ustedes se adecúen a las herramientas de formulación de proyectos y puedan tener las nociones básicas para defenderse solos en el mundo laboral, formulando proyectos. Nadie va a salir construyendo una nave espacial. Nadie nunca lo ha hecho. Esto es ensayo y error, y harta práctica, y harta pasión, y harta creatividad. Así que aprovechemos el semestre precisamente orientado con esa motivación a de que nos vamos a poner la máquina. No es un ramo donde tienen, la exigencia se la ponen ustedes mismos. Y esa exigencia es precisamente alcanzar una formulación ideal de un proyecto que les pueda servir a mediano o largo plazo para alguna formulación e inclusive para su propia tesis de grado como un ejemplo o un approach de lo que van a desarrollar y proponer como método de investigación. Dicho lo anterior, me despido agradeciendo la presencia de ustedes, mucho éxito y que tengan una excelente jornada. Chao, profe, que esté bien. Cuídese. Gracias, gracias. Chao, profe. Chao, chao, profe.